Buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Claudia Sandoval González, jefe de la Unidad de Imagen Mamaria de CT Scanner Lomas Altas. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. A nombre de la doctora María del Carmen Lara Tamburino, iniciamos la revisión de casos clínicos. Ella no se encuentra el día de hoy, ya que se encuentra entregando los diplomas de los médicos especialistas que egresan en la especialidad de imagen mamaria. Y a continuación, vamos a iniciar con la revisión de casos clínicos a cargo de la doctora Ángela María Hormiga Peña, médico especialista en imagen mamaria en CT Scanner Lomas Altas. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y es el caso de una paciente de 30 años de edad con palpación de zona indurada en la mama izquierda, no doloroso, no presenta eritema ni calor, niega secreción por el pezón u otro síntoma. La paciente acude a su ginecólogo, quien por esta sintomatología solicita estudio de ultrasonido. La paciente realmente no tiene antecedentes personales ni familiares. Al realizársele el ultrasonido, se observa en el sitio donde la paciente refiere, que es el radio 3 a 3 centímetros del pezón de la mama izquierda, un nódulo irregular, como lo vemos en la pantalla. Es un nódulo no circunscrito, vemos que tiene márgenes angulados, es heterogéneo, aunque es de predominio hipoecoico, y al estudio Doppler color vemos que tiene algo de vascularidad periférica. Cuando hacemos el cambio del transductor, de posición de transductor, el nódulo se continúa observando. A esta paciente lo que le hicimos es ponerle una marca metálica en el sitio donde vemos el nódulo y se le toma una tomosíntesis. También le hicimos una elastografía donde vemos que este nódulo muestra una dureza de 1.9 veces más que el tejido adyacente. Realmente no es muy duro. Cuando vemos la axila ipsilateral, también vemos que los ganglios están completamente de morfología conservada. No se ve absolutamente nada anormal en la axila. Posteriormente, como les decía, pusimos una marca e hicimos una tomosíntesis. Vemos que el tejido es extremadamente denso y en la tomosíntesis, como es una imagen tridimensional, nos permitió ver precisamente donde pusimos la marquita una distorsión de la arquitectura. Aquí hice como un agrandamiento para que se pudiera ver mucho mejor y podemos ver cómo hay múltiples líneas muy delgaditas, muy finitas que van hacia un centro donde no se ve que haya un nódulo. Esto se llama una distorsión de la arquitectura. Por todos los hallazgos que vimos tanto en el ultrasonido como en la tomosíntesis, se le dio una categoría de BIRAT 5 y por eso se realizó una biopsia guiada por ultrasonido. Ya una vez realizada la biopsia, lo que nos arrojó los estudios histopatológicos es que se trataba de una cicatriz radial con áreas de adenosis esclerosante, tejido mamario adyacente con fibrosis del estroma y cambios de células columnares sin atipia. Entonces, habiendo esto, vamos a hablar el día de hoy de cicatriz radial. Entonces, ¿qué es la cicatriz radial? Son lesiones realmente benignas cuya causa es desconocida. Aunque tenga el nombre cicatriz radial, no significa que venga por procesos cicatriciales, ya sea por un trauma o por eventos quirúrgicos. Realmente la causa es incierta, pero muchas veces se sugiere que pueden venir de procesos que son inflamatorios o áreas de isquemia o infartos en las zonas de cambios proliferativos. Antes de que llegaran toda la mastografía de tamizaje, realmente la cicatriz radial se conocía por las piezas quirúrgicas de mastectomías. Posterior a las mastografías de tamizaje o los estudios de tamizaje, fueron más frecuentes la cicatriz radial. Es más, se dice que tiene una prevalencia de 1 a 2 por cada 1000 estudios de tamizaje. Entonces, y posiblemente por sus características en imagen, han sido blanco de biopsias, por eso han sido más frecuentes. Realmente desde siempre ha tenido como un manejo un poco controversial. Anteriormente se pensaba que te podía tener un probable potencial maligno o se observó que también tenía coexistencia con cáncer. Entonces su manejo realmente ha sido algo controvertido. ¿Qué es lo que caracteriza a la cicatriz radial? La cicatriz radial se caracteriza por tener un núcleo fibroelástico.
Este núcleo fibroelástico es como si jalara a los conductos o a los lobulillos que están adyacentes a este núcleo al centro. Entonces hace que estos ductos vayan al centro y se formen así los radios de esta cicatriz radial. Que es importante saber que estos ductos que quedan atrapados aquí en este centro o que son jalados tienen una característica muy importante y es que sus células mioepiteliales están completamente intactas. ¿Qué hace eso? Que lo diferencia de los carcinomas invasivos. También es importante saber que estos radios o estas espículas de la cicatriz radial tienen una gran variedad de procesos proliferativos. Entonces podemos ver que también se pueden encontrar en estos radios hiperplasia ductal, adenosis esclerosantes y a veces cambios fibroquísticos. Y muchas veces estas entidades son las que hacen de que la cicatriz radial sea más vista o a veces sea vista. Muy bien, entonces muchos autores las clasifican dependiendo de su tamaño. Si son menores a 1 centímetro, las llaman como tal cicatrices radiales. Y la mayoría son muy chiquititas o son microscópicas y muchas veces son vistas por estos cambios de adenosis o cambios fibroquísticos. Ya las que miden más de 1 centímetro se llaman lesiones esclerosantes complejas y muchas veces esas son las que más vemos en la mastografía y ultrasonido porque son las más visibles. Ahora vamos a ver cómo la vemos la cicatriz radial en imagen. Vamos a empezar a hablar cómo se ve en mastografía. Realmente la imagen más típica de la cicatriz radial en mastografía es una distorsión de la arquitectura. El BIRAS define una distorsión de la arquitectura como un parénquima distorsionado que se caracteriza por pequeñas líneas muy delgadas, pequeñas no, líneas muy delgadas que van hasta un centro donde no hay un nódulo como tal. ¿Qué es importante saber? Que así se vea la distorsión de la arquitectura, la mastografía no es muy posible que podamos diferenciarla de una lesión, una cicatriz radial a una lesión maligna. Realmente es muy difícil por imagen. El doctor Tabar realmente describe unos hallazgos que pueden sugerir que sea cicatriz radial. Lo sugieren, mas no nos pueden hacer una diferenciación. Entonces vamos a ver cuáles son estos hallazgos. Entonces, primero es que estas distorsiones pueden llegar a variar su apariencia en las diferentes proyecciones. Por ejemplo, aquí tenemos en esta proyección cráneo-caudal una distorsión de la arquitectura retroareolar en tercio medio y cuando vemos su proyección medio oblicuo lateral realmente no es muy visible. Entonces, una de las características de la cicatriz radial es que puede variar dependiendo de la proyección que tenga. Otra característica es que no hay un nódulo central, como ya se los había dicho anteriormente. Se ven las espículas que llegan como a un centro, pero no hay un nódulo central. La tercera característica es que las espículas son muy larguitas, muy delgadas. Y paralelas a estas espículas se ven como unas líneas radiolúcidas, o sea, un poco más oscuras, que llegan a este centro donde no hay un nódulo central y es un poco más hipodenso. Entonces, por eso se llama la estrella negra. También es muy importante que no haya engrosamiento de piel ni retracción de piel. Es una característica de la cicatriz radial. Y también vemos muy comúnmente que hay una disparidad entre lo que vemos en la mastografía con los hallazgos clínicos. Entonces, muchas veces tenemos lesiones esclerosantes complejas muy grandes sin que sean palpables o que no haya ningún hallazgo clínico en la paciente. Otros hallazgos que podemos ver son las calcificaciones. Como está dijimos anteriormente, se puede asociar a adenosis esclerosante o a cambios fibroquísticos, pueden hacer las calcificaciones a veces, en muchas ocasiones, el único hallazgo y que cuando se biopsia se hace una cicatriz radial también. Entonces, estas son las posibles imágenes que podríamos ver mastográficamente. La tomosíntesis realmente es una herramienta de la mastografía que nos permite una imagen tridimensional y realmente supera la mastografía convencional para ver las distorsiones de la arquitectura y sobre todo las cicatrices radiales. Aquí tenemos un ejemplo de esta mastografía en proyección craneocaudal donde vemos que es una paciente con un tejido, una mama con un tejido B, no se ve mayor cosa realmente, pero cuando hacemos la mastografía podemos observar que hay una distorsión de la arquitectura que la tomosíntesis nos está permitiendo ver mucho mejor que la mastografía convencional. Entonces, les traje 3 estudios porque hay muchos estudios sobre la cicatriz radial y todos nos hablan realmente o todos nos llevan exactamente a lo mismo, que la imagen por mastografía no nos permite diferenciar realmente qué es cicatriz radial, a pesar de que hayan hallazgos que lo sugieren,
a un carcinoma. Entonces, miremos este primer estudio. Observan 40 nódulos espiculados que sugieren por imagen cicatriz radial, de los cuales, posterior a una biopsia, se dieron cuenta que 20 son cicatrices radiales y 20 eran carcinomas. En este segundo estudio, se observaron 73 carcinomas espiculados, y esto está muy interesante porque de estos 73 carcinomas, 14 tenían centro radiolúcido y no eran palpables, o sea, semejaban ser una cicatriz radial. Y de unas cicatrices radiales, 4 tenían centro radiodenso, que no es su característica típica de la cicatriz radial. En este tercer estudio, habían imágenes que sugerían 22 lesiones que sugerían cicatriz radial. Se vieron que el 59% sí eran cicatrices radiales y un 42% eran carcinomas. Entonces, todo esto nos llega a concluir que realmente la mastografía se le dificulta diferenciar estas dos entidades, una cicatriz radial a una lesión maligna. Ahora bien, el ultrasonido. Realmente el ultrasonido no tiene ninguna característica confiable para poder diferenciar cicatriz radial y malignidad. Muchas veces no tiene ni siquiera traducción ultrasonográfica. Entonces, cuando podemos ver alguna lesión en la mastografía y lo corroboramos con el ultrasonido, la mayoría pueden presentarse como un nódulo irregular, hipoecoico o muchas veces como áreas hipoecoicas tipo no masa. A pesar de que las características no sean típicas o nos demuestre o nos pueda diferenciar del carcinoma o muchas veces no tenga traducción ultrasonográfica, no quiere decir que no lo vayamos a hacer o nos saltemos el ultrasonido. Realmente es una herramienta bastante importante porque si llegamos a lograr ver alguna lesión o algún nódulo, podemos por ahí hacer la biopsia y ser guiada por ultrasonido, o muchas veces nos ayuda a reforzar una imagen mastográfica que sea muy sutil. En este estudio que vemos a continuación, se estudiaron 75 cicatrices radiales, de las cuales el 43% eran poco visibles por ultrasonido, no eran visibles por ultrasonido. Entonces, ahí vemos que realmente muchas no tienen traducción ultrasonográfica. Y de 75 carcinomas invasivos, el 93% sí eran visibles por ultrasonido. Ahora bien, muchos artículos han hablado que por estas características, mucha literatura ha hablado que por estas características de la cicatriz radial, que por sus espículas que pueden estar asociados a adenosis, lesiones proliferativas o a veces atipias o a veces cáncer, muchos recomiendan la excisión posterior a la biopsia o el diagnóstico con biopsia central. Posteriormente también se ha hablado, hay literatura que habla si la lesión es muy pequeña y se puede hacer una biopsia con aguja al vacío, se puede tomar un gran volumen de muestra. Realmente pueden hacer el seguimiento con imágenes y así evitar la excisión. Pero eso ya depende mucho de la escuela que se tenga o lo que se decida hacer o de cada paciente. ¿Qué es lo importante y que es muy importante que nos llevemos a la casa? Es que no son lesiones premalignas. Realmente esa hipótesis de que podían evolucionar a carcinomas tubulares no se ha confirmado, nunca ha sido confirmada. Realmente lo que son lesiones proliferativas y sí pueden llegar a coexistir con atipias. Eso es muy importante. Pueden coexistir con atipias y también pueden coexistir con carcinomas, sobre todo carcinomas in situ. Entonces, por lo que hablábamos anteriormente, el manejo puede ser una excisión quirúrgica, que es lo que más se recomienda realmente por las características de la lesión, o también muchos autores, como les decía anteriormente, si la lesión es pequeña y se cuenta con una aguja al vacío, se puede hacer la exis, sacar la mayor cantidad de volumen y hacerse el seguimiento con imagen. ¿Qué es importante también que tengamos en cuenta? Es que no nos podemos confiar diciendo que son lesiones benignas y que la biopsiamos con aguja de corte y salió solamente cicatriz radial y es benigno dejar ahí a la paciente. No nos podemos confiar porque muchas veces puede haber error de muestreo si las lesiones con atipia pueden estar en algunas de las espículas y realmente nuestra aguja no llega hasta ahí. Entonces pueden haber errores de muestreo realmente. Es importante cuando, esto también es muy importante, a mayor volumen extraído tenemos menor probabilidad de error de muestreo. Y ahora sí, las conclusiones para terminar este caso clínico es que según su tamaño las podemos dividir en cicatriz radial como tal cuando son menores a 1 centímetro y lesiones esclerosantes cuando son mayores a 1 centímetro. Cuando son muy pequeñas podemos tener excisión, manejo excisional
o también se puede hacer con una aguja al vacío si tiene un gran volumen de muestra y hacer el seguimiento por imagen. Y ya cuando son mayores de tamaño, pues realmente la excisión es lo más aconsejable. Muchísimas gracias. Excelente presentación, doctora. A continuación, iniciamos la revisión de casos a través de la doctora Mayra Rivera Vélez, médico adscrito en la unidad de imagen mamaria en CT Scanner Lomas Altas. Adelante, doctora. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, los siguientes casos. El caso número 2. Se trata de una mujer de 69 años, hermana con CA de mama, como antecedente de importancia. Y bueno, ella acude con nosotros por mastalgia derecha. Y como otro antecedente es que tuvo la segunda colocación de implantes en 2010. Aquí se muestra su mastografía en proyecciones de mínima compresión en CC y MLO. Realmente, pues aquí no vemos como algún hallazgo de sospecha, únicamente un probable ganglio intramamario hacia el cuadrante supraexterno derecho. Y en las proyecciones con técnica de Eklund, en CC a su lado izquierdo, vemos pues un tejido heterogéneamente denso. En las MLO de Eklund, igual realmente no vemos como un hallazgo de sospecha. Hay calcificaciones benignas difusas bilaterales. Y bueno, como segunda intención se toman proyecciones de tomosíntesis y notamos en los cuadrantes externos, superexterno derecho de la mama, esta distorsión en la arquitectura marcada con la flechita azul, lo cual en el ultrasonido se manifiesta como un nódulo hipoecoico localizado hacia el eje de las 10, el cual es hipoecoico, irregular, de márgenes angulados, con algunos septos ecogénicos internos, avascular, y pues encontramos que en la axila del mismo lado no hay ninguna adenopatía. Por los hallazgos descritos, pues es un nódulo sospechoso. Se decide realizar la biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte grueso. Y vemos a su derecha la comprobación colocando un clip de biopsia en el interior del nódulo. Esta es la resonancia magnética. Encontramos ese nódulo en las imágenes en T2, que es hipointenso. En STIR igual es hipointenso. Y al aplicar medio de contraste observamos que tiene un patrón de realce heterogéneo, es irregular, con márgenes de igual forma irregulares, y presenta en el análisis cinético una curva tipo 1, que es de tipo persistente. Y bueno, el reporte histopatológico de esta lesión especulada es un carcinoma lobulillar infiltrante con patrón clásico. El siguiente caso, igual es una paciente en la sexta década de la vida. Como antecedente de importancia, pues tiene terapia hormonal con Oestrogel desde hace varios años. Su última menstruación fue a los 55 años, prácticamente posmenopáusica. Y ella acude con nosotros por un nódulo palpable en la mama izquierda de reciente aparición. Es una paciente que ha llevado sus seguimientos mastográficos prácticamente anuales. Y esta es su mastografía. Vemos proyecciones en CC y MLO, un tejido tipo C, heterogéneamente denso. Realmente, pues, el único hallazgo a destacar es esta zona de asimetría hacia los cuadrantes inferiores de la mama izquierda en el tercio medio, que en la proyección CC, pues, prácticamente modifica. Esta asimetría ya se había documentado en estudios previos y pues realmente no mostraba ningún cambio. Como parte del protocolo que tenemos acá en CT Scanner, es realizar las proyecciones laterales y
De igual manera, notamos esta asimetría. Y pues nuestra sorpresa en el ultrasonido, donde la paciente refería el nódulo palpable hacia el eje de la 7 de la mama izquierda, es este nódulo hipoecoico irregular de márgenes angulados, avascular, un tanto duro en la sonoelastografía, y en la axila del mismo lado, pues realmente los ganglios se encontraban de morfología conservada. Pues con estos hallazgos obviamente sugerimos una biopsia con aguja de corte grueso. Es una lesión realmente pequeñita, de menos de 7 milímetros. Y de igual manera se le colocó un clip de biopsia. Estas son las proyecciones mastográficas en CC y lateral para comprobar la colocación del clip. Y nos damos cuenta cómo es que pues la lesión estaba muy lejos de la zona de asimetría que ya se había como documentado en estudios previos. Está prácticamente hacia el borde inframamario, y en la proyección CC, pues por la localización que está muy hacia la línea paraesternal, pues no la alcanzamos a visualizar. El reporte histopatológico, de igual forma como el caso anterior, fue un carcinoma lobulillar infiltrante con patrón clásico. Y bueno, la enseñanza de estos casos, pues básicamente es documentar o conversar con ustedes sobre aquellos cánceres que no llegan a ser detectables por mastografía, que es como en el segundo caso que les mostré. Un cáncer mamario que no es visible por mamografía corresponde a aquel cáncer que no puede ser, o más bien que solo se detectó por otros métodos imagenológicos al momento del diagnóstico, y que pues obviamente no va a tener representación mastográfica. La detección en este caso resultó por una masa palpable, que es como el caso de los cánceres de este tipo, que no son mamográficamente visibles. O bien pueden ser aquellos que solo se detectan por algún signo ecográfico, por un MRI only o por una metástasis reveladora. O sea, puede ser una adenopatía o algún otro nódulo en la zona de la caja torácica. Entonces, encontramos que del 20 al 70% de los cánceres realmente llegan a ser visibles retrospectivamente en una mamografía normal. Y se ha mostrado que en campañas de screening, la mastografía llega a tener una tasa de falsos negativos un tanto amplia, que va desde el 10 al 30% de los casos. Y bueno, esto es únicamente, pues no para alarmarnos, pero sí, aún teniendo todos estos datos, pues la mastografía sigue teniendo una sensibilidad que puede variar, obviamente, en base a las características propias de la paciente en cuanto a la densidad de su tejido, pero está reportada como del 77 al 95%, con una especificidad del 94 al 97%. Y de nuestros otros métodos de imagen que habitualmente utilizamos, pues vemos que el ultrasonido prácticamente es mayor al 87%, nos eleva la sensibilidad, y pues el que se lleva las palmas, ahora sí, por decirlo de alguna manera, pues es la resonancia magnética. Pero obviamente no es un estudio costeable como para hacer screening. Aquí únicamente mostré todos estos datos estadísticos porque realmente el carcinoma lobulillar infiltrante, que es como el caso que tuvimos, su sensibilidad de detección en la mastografía puede ir desde el 57 al 81%. En el caso del carcinoma ductal infiltrante vemos que es un tanto más elevada, ya es del 81%, y en los casos de carcinomas in situ, pues prácticamente se va hasta el 50% en la detección por mastografía. Entonces, en base a los signos como universales, mamográficos de sospecha, que pueden ser como calcificaciones de morfología sospechosa, distorsión en la arquitectura, o nódulos irregulares, en este espectro es como que habitualmente podemos encontrar los carcinomas. Pero hay que tomar en cuenta aquellos factores que pueden condicionar la falta de correlación o de traducción mastográfica.
Y esto es como comentaba, los propios de la mama de la paciente. Esto es la densidad. La densidad, sobre todo en aquellas pacientes que tienen tejido heterogéneamente denso y extremadamente denso, baja prácticamente al 40% la detección de lesiones por mastografía. El otro aspecto que hay que considerar son los factores histopatológicos de la lesión, que pueden ser el pequeño tamaño del tumor, que esté en un tamaño no detectable. Más adelante vamos a ver el tamaño que se ha considerado como no detectable por mastografía. El que exista o no necrosis o material secretor calcificado en la lesión. Y el hecho de que exista o no reacción estromal mínima o ausente. Y bueno, vemos aquí en el caso del ultrasonido, que pues es el que ha venido a ayudarnos a elevar la sensibilidad de detección. Prácticamente las lesiones malignas, pues por el contenido histológico son radiológicamente densas, y entonces en aquellas mamas que son del tipo C o D, como les comentaba, la sensibilidad baja prácticamente menos del 40%, como lo documentó Cole. Y pues esto nos lleva a un gran reto para realizar un ultrasonido muy bien y poder tener esa sensibilidad elevada que pues nos ha ayudado el ultrasonido. La mayoría de los cánceres que se detectan por ultrasonido y que no son visibles por mastografía son del tipo infiltrante, pero que tengan un tamaño menor a 1 centímetro. Aún así, todavía podemos encontrarlos por ultrasonido. Y vemos que la sensibilidad de detección con estos dos métodos de estudio pues prácticamente equipara a la de la resonancia, que es del 95%. Ahora, ¿qué cánceres por su histología prácticamente van a permanecer no detectables por este método de imagen? Pues son el lobulillar in situ, el ductal in situ y los infiltrantes que sean menores a 5 milímetros. En el caso del carcinoma lobulillar invasivo, como es de los casos que les mencioné, pues este tipo de carcinoma representa entre el 10 al 15% de los carcinomas invasores. Es el segundo tipo histológico de cáncer más común de la mama. Y pues realmente las modalidades por imagen no son tan específicas como para diferenciar a un lobulillar invasor de otros carcinomas, como el ductal invasor, que es el más frecuente. La detección clínica pues también es difícil porque no llega a formar lesiones palpables hasta que ya son pues lesiones de más de 5 milímetros. Y pues por imagen llega a presentarse de una forma típica, pero pues esto igual, como les comentaba, es por su histopatología. Es un cáncer que tiene tasas elevadas de presentar multifocos, puede ser multicéntrico incluso, y llega a ser también bilateral. Y otro dato importante en este tipo de carcinoma es que hay una tasa elevada de falsos negativos que puede ser hasta más del 19%. Entonces, ahora por mastografía, ¿cómo lo vamos a detectar? Habitualmente se presenta como una opacidad isodensa o que puede ser de menor densidad al tejido fibroglandular. Por eso es que permanece como invisible en la mastografía por un largo tiempo. Y prácticamente lo podemos visualizar mejor en la proyección craniocaudal. Clínicamente son lesiones mal circunscritas, como comentaba, y estos dos datos son única y sencillamente por la incapacidad que tiene el tumor en sí de provocar una reacción desmoplásica. La forma en que se disponen las células alteradas, rodeadas por fibras de colágeno, no permite crear una lesión densa que sea detectable por mastografía. Y pues básicamente tendremos que auxiliarnos por lo menos de los 3 métodos de estudio que conocemos, que es la mastografía, el ultrasonido y resonancia, no yéndonos a los estudios moleculares hasta el momento. ¿Cuáles son los hallazgos histopatológicos de este tipo de carcinoma? Es que son células tumorales pequeñas y uniformes, con núcleos redondos, con un citoplasma escaso, lo podemos ver aquí en esta microfotografía.
y que están dispuestos en un patrón clásico, habitualmente lo denominan como en fila de indias, y vemos todo este tejido de colágeno que se ve como de color rosita, con el asterisco, que se disponen en forma de, que tienen un patrón muy, muy simétrico. Entonces, ese es como se puede desarrollar de tal forma que, por eso en las proyecciones CC de masto, habitualmente es donde podríamos detectar este tipo de tumores. Haciendo un recordatorio del caso número 2 que les presenté, si ustedes recuerdan, en la tomosíntesis la distorsión fue más notoria en la proyección CC y para nada se notaba en la MLU. Y pues también este tipo de cáncer tiene un inusual patrón metastásico. Puede irse a peritoneo, a retroperitoneo, al tracto urogenital, al gastrointestinal, a leptomeninges, a hueso y a hígado. Que comparándolo con el carcinoma ductal infiltrante, que habitualmente pues, es muy raro que llegue a ocasionar ese tipo de lesiones a distancia. Por mastografía básicamente lo vamos a encontrar como un nódulo espiculado de márgenes mal definidos o angulados hasta en un 65%. También se puede presentar como un nódulo redondo y circunscrito, pero realmente eso es muy raro. Eso ya es como en pacientes ya muy añosas, de más de 80 años, en un 1 al 3%. Como distorsión en la arquitectura en un 10 al 34%. Como asimetría de un 1 al 14% y como calcificaciones de sospecha, pues se ha documentado que puede ser desde el 1 al 24%, es un margen realmente grande, pero también podemos encontrar calcificaciones de sospecha asociadas. En el caso del ultrasonido, pues tenemos que la sensibilidad que tiene para detectar este tipo de carcinoma puede ser del 70 al prácticamente 100%, realizándolo muy bien. El ultrasonido nos permite evaluar incluso datos de multifocalidad y multicentricidad y nos ayuda también a tener una mayor precisión del tamaño de la lesión. Ahora, los hallazgos en sí pueden ser como una masa irregular, de igual forma como en la mastografía. Aquí los márgenes los podemos denotar muy bien, pueden ser angulados, mal definidos o espiculados. Prácticamente es un nódulo hipoecoico, a veces isoecoico a la grasa, con ecos internos que pueden ser heterogéneos y con sombra acústica posterior. También puede manifestarse como una masa circunscrita o como una masa con sombra acústica posterior focal, o bien, como habíamos comentado, pueden ser no visibles por este método. Y pues aquí les muestro algunos ejemplos de la literatura de cómo se puede evidenciar el carcinoma lobulillar infiltrante. Vemos en el primer caso a su izquierda, en la parte superior, es un nódulo irregular, hipoecoico, espiculado. En el caso de la derecha, prácticamente es una masa irregular de márgenes indefinidos. O bien también se puede presentar como una zona o como un hallazgo no masa con gran sombra acústica. Y este es otro caso en el que se manifiesta como una zona de asimetría asociada a calcificaciones amorfas. En el caso de, ya hablando de los tipos específicos de carcinoma lobulillar infiltrante, el tipo clásico pues habitualmente se manifiesta como una sombra focal sin un nódulo. El pleomórfico habitualmente es con un nódulo con sombra acústica y aquellos subtipos como en anillo de sello, el alveolar y sólido, se manifiestan ya como un nódulo circunscrito y lobulado. Por resonancia, este tipo de carcinoma, pues vemos que realmente su sensibilidad diagnóstica es muy alta, es del 95%. Obviamente nos ayuda a evaluar los datos de multifocalidad, multicentricidad y otro dato más que es la bilateralidad. Muchas veces, pues prácticamente en el 10% de los casos, una vez que se realiza resonancia magnética, en aquellas pacientes que ya tienen el diagnóstico de carcinoma lobulillar,
se llega a encontrar datos de bilateralidad que fueron indetectables por mastografía y por ultrasonido. Obviamente nos permite tener una mayor precisión del tamaño. Y en el caso de cómo lo vamos a observar por resonancia, puede ser como un nódulo irregular, igual que en el ultrasonido, de márgenes angulados o espiculados. Se puede manifestar como un realce no masa focal con patrón heterogéneo. Y en algunos casos puede no ser visible por este método, que también es algo que es de muy baja frecuencia, pero puede ser que ocurra.